Así es Kenia Velázquez, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Hola, Momentum. muy buenos días, gracias por invitarme Al otra vez. contrario, publicas en PopLab y en pie de página una participación tuya de un reportaje, una serie de reportajes que tienen que ver con pues estos, los grupos conservadores que andan haciendo de las suyas, esta serie latinoamericana que se llama Poderes No Santos, y que investiga el avance de las medidas ultraconservadoras en contra de derechos sexuales y reproductivos en Argentina, Perú, Brasil, Colombia y México. Y en el capítulo mexicano, pues ahora sí que estás en el lugar indicado, Kenia, porque estás en Guanajuato. Y Así en es. Guanajuato ahí sí que hay mucha tela de dónde cortar. Aquí está Ernesto Ledesma. Bueno, él ahorita te da la bienvenida, pero mientras tanto, cuéntanos de qué va Pues este reportaje, porque hay mucha tela de qué cortar, insisto, en Guanajuato. Platícanos. así es. Bueno, esta es la tercera serie de parte de esta serie que se llama Poderes No Santos, que liderea Ojo Público y que, bueno, pues como PopLab, como medio, colaboramos con ellos. En esta parte, en esta tercera parte, bueno, pues analizar un poco cómo a nivel internacional ven, ya México despenalizó el aborto, ya está del otro lado, ¿no? Entonces es un poco explicar a las audiencias internacionales cómo nos queda un largo camino todavía que recorrer, porque gran parte de estos cambios se tienen que hacer en los congresos locales, ¿no? Ahí tenemos ejemplo, y bueno, yo lo narro en el reportaje, por ejemplo, en el de matrimonios igualitarios y la ley de identidad de género, que muchos estados han hecho sus cambios para hacerlo legal, y en estados como Guanajuato, pues no ha sucedido, y lo único que hacen es no legislarlo, ¿no? Y se queda ahí durmiendo en la congeladora. Entonces, bueno, pues se están moviendo estos grupos. Aquí, por ejemplo, en particular, el Congreso de Guanajuato, la parte panista que domina ampliamente el Congreso de Guanajuato, ya dijo que no van a legislar nada, ni la objeción de conciencia, ni el tema de la protección de la vida desde el nacimiento, y mucho menos pues el tema del aborto, que para ellos no es agenda. Y bueno, aunque ya hay propuestas de la oposición, pues son muy poquitos diputados que no alcanza pues a hacer cambios. Y hemos visto cómo están endureciendo su discurso. Por ahí alguien se burlaba, decía, la derecha endureciéndose, pues sí, todavía puede ser mucho más dura, ¿no? Lo vimos ahora en Baja California, que como ustedes saben, acaban de despenalizar el aborto allá, y los diputados que votaron a favor recibieron era como una cajita de regalo, un feto ensangrentado con amenazas. Entonces, así se están moviendo los grupos. ¿Qué me encontré yo? Bueno, pues que hay grupos de derecha ultraconservadores que no se sienten representados por el PAN. Por ejemplo, este deslinde que hizo parte del PAN y de esta firma de la Carta Madrid con Vox, pues los molestó muchísimo, ¿no? Le llaman derechita hipócrita, dicen que hay que buscar una verdadera derecha, una derecha que no se avergüence de tomar estas decisiones, de estar cerca de Fox, de Fox y de Vox. Y bueno, pues lo que están buscando es alguien que los represente con todos pues en toda su creencia, ¿no? Por ahí hay un influencer argentino que se llama Agustín Laje, que vino acá a México a este evento. Hubo un foro de protección a la mujer embarazada en circunstancias difíciles que organizaron las panistas en el Senado, bueno, utilizando los espacios del Senado, los recursos del Senado, que como sabemos, pues son recursos públicos, pero vinieron estos personajes antiderechos de las mujeres para hablar en contra del aborto, y bueno, él estuvo aquí. Al día siguiente fue la firma de la Carta Madrid, y este señor Agustín Laje, bueno, pues dice que el PAN está dominado por la izquierda, que bueno, pues acá sabemos que no, pues Ya es como, quisiéramos. exacto, ya quisiéramos, pero
Pero ellos lo ven así, ¿saben? Como una traición, o sea, como que eso no es una derecha. Entonces, bueno, eso es por un lado. Hay un grupo que se llama Sublevados, que es formado por un español, por Pedro Cobo, que su idea es formar a jóvenes, él ha dicho que son menores de 30, el grupo que tiene, en estas ideas conservadoras y que no tengan miedo. Estuve viendo muchas entrevistas y él dice, hay que salir del closet, de la defensa de la vida, de oponerse a todos estos avances progresistas. Y ellos hablan de la progresía como algo denigrante, ¿no? Pero lo que es interesante, lo que nosotros encontramos, nosotras, porque somos puras reporteras que hicimos este especial con Ojo Público, es que estos mismos personajes en cada país, o sea, están unidos, son una red, ¿no? Agustín Laje va por toda Latinoamérica hablando pues, de esta agenda conservadora. Está, bueno, acá Eduardo Verástegui, que es mexicano, que Uf, vive en Estados Unidos y que ha defendido a Trump y que trae una agenda, bueno, pues súper conservadora. Y bueno, recientemente hizo una gira acá en el Bajío, visitó a los gobernadores, que, por ejemplo, yo supe quién estaba acá porque pregunté al gobierno del estado de Guanajuato quién los había visitado. Ellos lo anuncian como un poco de que, bueno, es para atracción de inversiones y tal, pero no queda muy claro. Y los perfiles de los personajes que vinieron, que sí son empresarios, pero tienen pues esta idea muy, pues sí, de grupos radicales, conservadores. Entonces, y bueno, curiosamente, ese día el gobernador no hizo pública su agenda, dijo que todos eran eventos privados. Entonces, no me queda claro en calidad de que los recibió. Entonces, bueno, todos estos personajes están operando junto con Vox desde España y a nivel Latinoamérica y quieren implementar pues estas ideas y con apoyo, pues con mucho apoyo de los grupos conservadores de Estados Unidos, que seguramente los patrocinan. Entonces, bueno, en ya, términos generales, eso es de lo que habla este reportaje. ya, pues gracias, Kenia. Kenia, bueno, bienvenida, gracias por Gracias. acompañarnos aquí en esta emisión de Momentum. Me quiero detener en la parte de los congresos locales, el papel que están jugando poniéndolos en paralelo con el Congreso Federal, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, y que bien colocas aquí el título Congresos locales, el obstáculo. ¿De qué obstáculo estamos hablando? ¿De cuántas entidades de la República Mexicana? Pusimos por ahí un cartel precisamente que está dentro de esta nota periodística que ay, dan hasta escalofríos a veces cuando uno lee algunas cosas así, como somos los nietos de los cristeros que no pudieron fusilar, somos la voz de los niños que no podrán asesinar. ¿Qué decir al respecto, Kenia? Bueno, mira, yo me puse a revisar los, digo, hay estados en los que, por ejemplo, ganó Morena, pero a la hora de sumar los diputados, puede ser que la alianza de Va por México sea mayoritaria. Yo puse de manera muy general cuántos congresos domina Morena, que son 19, y bueno, el resto pues está ahí entre la alianza de PRI, PAN, PRD, este Movimiento Ciudadano. En Zacatecas están muy parejos. Sabemos que no es la misma alianza a nivel federal que local. Por ejemplo, aquí en Guanajuato, el Verde pues es aliado del PAN, ¿no? Y se someten a la agenda. Entonces, pues no podemos generalizar de lo que pasa en los estados. Y también vemos que luego, bueno, pues hay integrantes de la alianza de Morena, del PES, por ejemplo, ¿no? Que pues bueno, ahí suena medio raro, hacen ahí un poco de ruido, o hay senadores, hay diputados, pues que ellos abiertamente han dicho que se oponen al tema del aborto. Pero bueno, vemos que hay que recordar, y esto, bueno, lo descubrí en la primera parte de esta serie, que, por ejemplo, se han afianzado los consejos interreligiosos en muchos estados y son
consejos, pues bueno, como su nombre lo dice, formados por protestantes, por judíos, por cristianos, por católicos, por todas las entidades. Y hacen presión, tienen diálogo directo con las autoridades, ¿no? Y entonces, pues van, cabildean, presionan, y es el trabajo que, o sea, hacen trabajo pues muy de base, muy de base, pero también con las élites, ¿no? Que luego, bueno, los grupos feministas pues no tienen estos alcances, pues, para dialogar Mm, para sí. sentar al gobernador, pues no jamás en la vida, y el arzobispo sí, ¿no? Sí se puede sentar ahí. Entonces, bueno, pues hay una desventaja, y entonces desde donde operan, digamos, pues es ahí, en los congresos. Entonces, como les decía, pues el Congreso de Guanajuato ya dijo, no va a pasar, ¿no? Ni siquiera se va a discutir el asunto. Hace un año sacaron de la congeladora, por ejemplo, las panistas aquí en Guanajuato, el tema del aborto, y bueno, aprovechando que la virtualidad y así se evitaban manifestaciones y eso, pues hicieron 2 sesiones y y bueno, pues ya lo despacharon rápido. A diferencia de países como Argentina, que no sé si han tenido la oportunidad de ver las discusiones que hay en los congresos, que son muy bien argumentadas, que tienen fundamentos y que, bueno, es otro nivel. Aquí en Guanajuato, bueno, pues la discusión fue si es pecado o no. Este tema que se discute, se discute, se discute, y creo que ahí luego se entrampan, es en el tema de dónde empieza la vida, que la vocera del Católicas por el Derecho a Decidir a mí me dice, ya saquémoslo, ¿no? O sea, no hay ni argumentos jurídicos, ni éticos, ni bioéticos, pues que digan cuando, que en las 12 semanas, pues hay vida humana como tal de una persona. Entonces, eso ya ni siquiera lo deberíamos de discutir. Y creo que son de las cosas que se tienen que pues superar o no caer pues en esa trampa de ese asunto. A mí lo que me parece optimista pues es tanto de los y las activistas como de los académicos. Yo en algún punto les decía, a ver, podemos tener un Bolsonaro en México, o sea, o un Vox, y todavía, o sea, bueno, ellos no lo ven como, no imposible, pues, pero no que vaya a suceder pronto, ¿no? Porque sí ha avanzado la sociedad mexicana y están esos grupos ahí que son muy ruidosos, pero no alcanzan, pues, todavía a dominar, ¿no? Y bueno, una de las cosas que las feministas me decían, a ver, ya que hablen, recuerden que antes no se reconocía la violencia de género por parte de estos grupos. Entonces, que ellos, por ejemplo, en esta marcha que yo narro, hablen del por la mujer y la vida, o sea, ya están reconociendo, pues, los derechos de la mujer, ¿no? Me río porque pues es absurdo, pero ya están incorporando ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, a pesar de que sí son fuertes, son poderosos, me parece que bueno, pues no vamos a tener un Trump o una dictadura de derecha pronto Mm. en México. Pues ojalá, ojalá, aunque hay quienes están muy empeñados en que eso suceda, Claro, y es cierto, pues ahí tienes de pronto a Margarita Zavala o a su marido feministas, ya sé, defensores de los derechos de las mujeres, cuando esta pareja fue una de las responsables del mayor baño de sangre en la historia de este país, y miles, miles de víctimas fueron mujeres. Así es claro. que por la hipocresía, que es un síntoma muy clarísimo, muy claro, perdón, ahora sí me salió lo tapatío, muy claro de la derecha. Ahí ya para cerrar esta conversación que te agradecemos, es importante la revisión que haces en este reportaje que se llama Mientras avanzan mujeres avanzan derechos de mujeres, la ultraderecha se radicaliza, en PopLab y en pie de página. No hay que perder de vista de que no hay que concentrarnos solamente en lo que sucede en México, porque lo que ahora mismo vemos forma parte de una estrategia que ya tiene algunos años y que está detrás, por ejemplo, del avance de algunos gobiernos en Centroamérica. Juan Orlando Hernández de Honduras es un ejemplo clarísimo, el propio Daniel Ortega anda
concitando apoyos de grupos conservadores vinculados a iglesias evangélicas. Aquí en México tenemos el Partido Encuentro Solidario, que es muy cercano al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en Estados Unidos, por supuesto, la base social que hizo posible el triunfo de Donald Trump y que mantiene un movimiento muy intenso de supremacistas blancos en las calles, están también vinculados a estos grupos que están presentes en México. O sea, no es nada más un tema que tiene que ver con México y la Iglesia Católica y el sinarquismo, que es al que corresponde el cartel que presentamos hace unos minutos, estos que se creen la herencia, herederos del movimiento cristero, sino algo más. Y ese algo más se traduce, por supuesto, en presiones políticas y que no hable, y que de un modo u otro es importante tu trabajo porque le pone la mirada allí en los congresos locales, lo sacas de la discusión de la Suprema Corte de Justicia y la Cámara de Diputados y lo llevas a los espacios donde estos grupos sí tienen poder y sí están ejerciéndolo. Me parece que es importante. Una reflexión final sobre esto, Kenia. Mira, yo cuando empecé a ver, bueno, aquí lo tenemos tan normalizado, pues, que es el conservadurismo, y bueno, aún así, pues vamos dando la pelea. Yo en una entrevista anterior con ustedes les decía que por primera vez aquí en León hay una regidora lesbiana y feminista, ¿no? Que se va a sentar al lado de la hija de uno de los fundadores del Yunque. Entonces, bueno, para Guanajuato eso me parece un avance muy importante, ¿no? Que siga creciendo, o sea, está cambiando. Pero bueno, yo luego cuando hablo con colegas me dicen así, no, bueno, pero es para qué hacerle caso a esta gente extremista y tal, pero yo creo que sí tenemos que ponerles el foco, no minimizarlos y estar atentos, pues como tú decías, con el tema de Donald Trump no es, sí es conservador en cierto grado, pero no era creyente y se aprovechó de esta base social que no encontraba como un camino, un lugar donde expresarse y bueno, pues tuvo el gran apoyo que tiene. Uno de los académicos a mí me decía, qué bueno que se expresen, qué bueno que marchen, mientras estén ahí, porque me decía, si se radicalizan aún más, o sea, bueno, pues sí, ya lo vimos con el tema de los cristeros, nada más que ahora no van a luchar contra el Estado, sino contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT. Entonces hay que tener el ojo puesto en ellos y pues y no confiarnos tampoco, pues que no puede haber, o estar atentos si hay algún vival se quiere aprovechar de esta base social, ¿no? Ya. Pues Kenia Velázquez, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Gracias por esta charla que siempre nutre, como no. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación, Kenia. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Kenia.